Hola amiguitos, somos Emily y Travi desde Perú y hoy queremos hablarles sobre dos temas importantes. ¿Por qué realizar una ecografía en una consulta preventiva anual de un conejito? Y también sobre las paradas intestinales. ¿Por qué consideramos que es importante una ecografía? En nuestra experiencia, por ejemplo, Travi, al cumplir un añito, le hicimos su análisis anual, que era análisis de sangre, su análisis bioquímico y su ecografía. Esto lo hicimos exactamente el 1 de agosto. Le hicimos su análisis anual. Entonces todo salió bien, tanto ya sea en los análisis como en la ecografía de prevención. Y Travis se nos enfermó el día 30 de agosto, un mes después, en los cuales le volvimos a hacer ecografía, análisis de sangre y su análisis bioquímico. Entonces, en los cuales se veía que Travis estaba mal. Y parte de encontrar el diagnóstico fue muy importante la ecografía para poder descartar ciertas enfermedades patológicas, como tumores o bultitos raros en el cuerpo de Travi. Entonces, en total le hicimos 5 ecografías, desde que empezó el proceso hasta que terminó. Bueno, aparecían bolas de pelos que Travi tenía, porque parte de lo que Travi tenía era una parada intestinal. Entonces, como les digo, la ecografía nos ayudó mucho para poder descartar más que todo bultos o cosas extrañas dentro del cuerpo de Travi. Y también para ver si estaban funcionando bien los órganos o alguna característica rara dentro de su cuerpo. Entonces, por ello recomendamos, dentro del chequeo preventivo anual, realizar una ecografía para poder prevenir cualquier patología o bulto extraño que pueda tener su bebito en el cuerpo. ¿No, Travi? Ya después de esa cantidad de ecografías, Travi está sanada. Básicamente, ¿en qué consiste una ecografía? En la ecografía le van a rasurar un poquito la pancita, le van a echar un gel y bueno, con el ecógrafo van a empezar a ver todos los órganos de tu conejito. Según el doctor que lo va a atender, va a ser la manera de realizar la ecografía, pero básicamente siempre se tiene el mismo resultado, ¿no? Que es ver el cuerpo de tu conejito. Buenas tardes, estamos haciendo un control ecográfico a nuestra querida Travi y bueno, ahora que hemos encontrado todo bien, gracias a Dios. Así que recomendamos a todas las personas que dentro de sus controles anuales o dependiendo del médico cada tiempo lo mande, consideren hacer una ecografía. A través de este medio podemos encontrar patologías que de verdad son muy peligrosas para nuestros pacientes. Si lo pueden hacer al menos una vez por año sería ideal. A medida que obviamente el conejo va envejeciendo, podríamos aumentar la frecuencia a menos 2 por año para poder ver si asegurarnos de que todo esté bien o si se detecta alguna patología, poderla tratar a tiempo. Bueno, ¿qué son las paradas intestinales? Hace poco hicimos una entrevista con la doctora Madeleine de la veterinaria MedicVet en Lima, Perú, y nos cuenta un poquito sobre qué es una parada intestinal, por qué se presenta, qué se hace en los casos o por qué diferentes casos se puede presentar, cómo se puede prevenir y cuáles son los casos más comunes en el cual se presenta esta enfermedad. Bueno, en nuestra experiencia, como les comentaba hace un momento, Travi, cuando se nos enfermó el año pasado, su primer diagnóstico fue una parada intestinal, ya que en su ecografía le salía como que dentro del intestino tenía bolas de pelos y esto hacía que no salgan las popós. Entonces se le hizo un tratamiento para esta parada intestinal, lo cual no veíamos resultados por lo que no era una parada, sino como lo va a explicar la doctora Madeleine, la parada intestinal puede ser causa
de otras enfermedades que ya el conejito pueda tener. Si el conejito tiene dolor, va a causar una parada intestinal. Si el conejito no está bien, si se siente incómodo, va a causar una parada intestinal. Entonces, no significa que la enfermedad netamente sea una parada intestinal. Entonces, por eso es muy importante tener un buen diagnóstico. ¿Por qué se ha generado esta parada intestinal? Si solamente es por una bola de pelo o es por otro dolor que puede estar teniendo tu bebé. Así que bueno, dejamos a la experta en exóticos que nos cuente un poquito más sobre el tema. Bueno, buenas noches con los que se están conectando. Soy Madeline Vázquez, soy médico veterinario zootecnista, ya egresada hace 20 años. Tengo mi práctica privada orientada a pequeños mamíferos. Estoy viendo lo que es la medicina interna en conejos hace casi 8 años, 9 años más o menos. Es el tiempo que hemos visto evolucionar mucho lo que es la tenencia de conejos. Aún así, todavía hay cosas que no sabemos, que todavía están en investigación, porque son mascotas que recién están tomando mayor fuerza a nivel mundial, pero lo que sí les puedo decir es que es una mascota sumamente cariñosa, es muy pegada al humano, y sí son sociables, porque a veces creemos que no son así, pero sí. Bueno, entonces vamos a explicar la enfermedad. Generalmente lo conocemos como éstasis gastrointestinal, ¿ya? Lo que en definición sería como una disminución del movimiento digestivo intestinal y secal. Secal nos referimos a lo que es el ciego, ¿ya? Entonces, muchas de estas patologías tienen diversos orígenes, ¿no? Desde las que más conocemos, que son las de alimentarias, pero también por problemas de dolor, problemas de estrés, cambios de ambiente, cualquier causa que genera al conejo un malestar va a conllevar a una disminución de la motilidad intestinal al punto que puede generar un estreñimiento total, parcial, ¿no? Con llegando hasta un conejo en un grado de emergencia, donde el animal va a desarrollar la muerte si no lo hacemos en el momento preciso. Dentro de mi práctica, lo que yo más veo, por qué vienen los animalitos con este problema, es la parte de mala alimentación. Todavía que cree mucha gente que el conejo debe de comer de todo, ¿no? Todo tipo de verduras, todo tipo de pienso, ¿no? Entonces, en realidad, no es así. Yo pienso de que para cuando uno tiene una especie, en este caso un conejo, y no la conocemos, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al médico para que el médico nos oriente, cómo lo vamos a alimentar, cómo la vamos a tratar. Cuando tenemos un conejo, por ejemplo, que un día no nos come, no nos defeca, ya es una emergencia, no hay que esperar 2, 3 días recién para llevarlo. Porque a veces me llaman al tercer día, al cuarto día, doctora, mi conejo no defeca. No, desde el primer día uno debe de correr, porque si tú actúas en el momento que se da ese problema de que el conejo no te está defecando, tú tienes oportunidad de salvar ese conejo. Y como vuelvo a decir, parte de estos problemas no solamente va a ser la mala dieta, es lo que yo más veo, pero también un problema renal puede conllevar a que el conejo haga una parada intestinal, un problema hepático, una obstrucción también. A veces he tenido conejos que, como no les damos alimentos fibrosos, el conejo se acicala con mayor desesperación y se come el pelo, y como no hay fibra, porque no le damos o no se le da a su dueño, se forman las bolas de pelo, que es muy común. Y en verdad es muy triste, porque hace poco tuve un paciente que tuvimos que operar de obstrucción por una bola de pelo que era enorme, y bueno, y el paciente, gracias a Dios, ya se ha recuperado, ya pasó una dieta alta en fibra, ¿no? Pero en realidad los dueños tienen que siempre, cuando tienen un conejito en casa, darle gran cantidad de fibra. Eso nos va a ayudar a que la parada intestinal, al menos de parte alimentaria, no se dé. Y también la revisión al médico, ¿no? A su médico de confianza, llevarlo para que lo revise, le hagan sus exámenes, ¿no? Porque si yo tengo un conejo con dolor, de repente mi conejo se cayó y tiene dolor, va a dejar de comer y también va a ser una parada intestinal. Entonces, no todo es parada intestinal. La parada intestinal también puede ser como una causa primaria o secuela de alguna enfermedad que mi conejo padece, ¿no? Porque a veces llegan conejitos con 2 días que no defecan, entonces pueden tener trastornos neurológicos también, daños a nivel de columna que pueden generarme una falla en el movimiento digestivo, porque a través de la columna salen unos nervios que también generan movimiento intestinal, ¿no? Hace poco tuve un conejo con megacolon. El megacolon es un acúmulo de heces de gran cantidad y lamentablemente este conejito murió, pero lamentablemente llegó en el día 5
de que no defecaba, ¿no? Entonces, imagínate, son 5 días que el pobre conejito no podía defecar. La verdad que fue muy triste. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si mi conejito presenta el primer día una falta de excretas, inmediatamente lo debo llevar al veterinario para que lo revise y vea por qué está pasando y cómo puedo yo ayudar a mi paciente con respecto a la enfermedad. Dentro de los tratamientos que en casa podemos hacer muchas veces con esos conejitos que tienen paradas intestinales o estasis gastrointestinal es darle líquidos, porque mucho de la parada intestinal se debe a la deshidratación. Entonces, si por ejemplo no podemos llevarle a tener ese día porque ocurrió, no sé, que llegué del trabajo y lo encontré así, entonces empezamos a darle líquidos que tengan en casa, agua, si tienes algún tipo de suero, suerito, darle calor, darle para los gases, a veces también dentro de la casa tener un botequín de simeticona y darle al conejito nos va a ayudar a bajar, porque a veces muchos conejos comen algún alimento que les cae mal y va a generar tanto dolor que el animal va a dejar de comer. Y empiezan a enfriarse, porque en ellos el dolor genera mucha baja de temperatura, lo cual conocemos como hipotermia. Entonces genera tanto frío y dolor a la vez en el conejo, que el conejo no se mueve, ¿no? Entonces, a veces llegan a la veterinaria, entonces nosotros le damos los cuidados respectivos y a la hora 12 el conejo está feliz de la vida, como si no le hubiera pasado nada. Entonces, ahí me doy cuenta que quizás llegó porque tuvo un problema de dolor o algo que generó alguna dieta, o a veces el dueño le compró un premio nuevo y se excedió, y le generó algún desarreglo digestivo, y bueno, entonces el conejito inmediatamente va a reaccionar a eso. Entonces, igual, cuando nosotros queremos darle un nuevo alimento a nuestro conejo, también debemos tener la certeza de que no le va a ir mal, y también ser progresivos. No podemos, de repente, si yo leo una página de internet que debo darle tal planta a mi conejo y le voy a dar, y le doy mucho alimento de ese tipo, entonces voy a generar un malestar en mi conejo. A veces he tenido así, que le damos plantas nuevas, y al conejo le encanta, y le doy todo el día, y al otro día el conejo está fatal, está que se muere, ¿no? Entonces, también lo del internet no es mucha información, hay que saberlo manejar. Por lo general, como siempre digo, cuando uno tiene una especie, la que sea, lo primero que tiene que ir es al veterinario para que nos informe cómo la vamos a tener, qué alimentos vamos a darle de comer y qué tipo también de heno. No todos los henos nos van a ofrecer la cantidad de fibra que queremos, ¿no? Hay alimentos que tienen muy poca fibra, entonces también no nos van a ayudar, y hay gente que quiere que le está dando un alimento apropiado. Igual, ¿no? Un conejo mayorcito necesita también tener un control médico, ver cómo están esos riñoncitos, cómo está el hígado, el corazón, ¿no? Si hay alguna enfermedad articular, ellos también con el tiempo desarrollan lesiones articulares de artrosis que también nos pueden generar mucho dolor y por ende también paradas intestinales. Generalmente también dejando de comer. Recuerda que el conejo tiene un sistema digestivo bien complicado, en el sentido de que a mayor fibra, la fibra que ingresa al sistema digestivo va empujando la otra que está acá y acá. Entonces son por segmentos, que va avanzando el alimento, ¿no? De hecho, que donde se da la mayor labor digestiva es a nivel del ciego. Entonces, si yo veo que mi conejo me está dejando de comer, inmediatamente también voy a ver menos producción de heces. Ese es en una parada intestinal progresiva, porque también están las paradas intestinales que son abruptas, ¿no? En el caso de que fuera un cuerpo extraño, ¿no? Por ejemplo, a veces le podemos poner a nuestro conejo algún juego, o de repente por ahí el conejo vio que había plásticos, cartones, y el conejo se puso a comer, ¿no? Como tuve un caso de un conejo que creo que se escapó del ambiente donde estaba y se comió un montón de cartones, entonces la parada intestinal ahí fue abrupta, inmediatamente al día siguiente no había nada de heces. Entonces, haciendo una anamnesis, tomando los exámenes de radiografía, en este caso tomamos seguidos, nos dimos cuenta que había un material extraño, ¿no? Entonces había sido el cartón que se había comido en forma desesperada, ¿no? De hecho que en este caso fue lamentablemente porque el conejo falleció porque había comido cantidades así enormes de cartones, en su desesperación. En caso fue una parada intestinal de tipo abrupta, ¿no? Pero luego están las paradas intestinales que son progresivas, que son las que más vienen, donde el conejo cada día viene produciendo heces más pequeñas y en menor cantidad. Yo siempre les digo a los clientes y a los dueños de mascotas, para darnos cuenta si mi conejo está bien, el conejo primero tiene que estar activo, acicalándose, y nosotros en su baño, en su urinario o donde él haga, revisar la cantidad de excretas diarias. Entonces, si yo veo que sus excretas van en la cantidad que yo acostumbro a limpiar, entonces me doy cuenta que el conejo está yendo bien. Pero si de repente al día siguiente veo menos excreta,
y luego que boto y a la limpieza de su comedero me doy cuenta que la comida queda y veo menos excreta y veo comida, pero el conejo me engaña, de repente el conejo lo veo más o menos activo, que se mueve, pero yo estoy viendo que me hace menos heces y que está comiendo menos, ya hay un problema. Entonces no hay que esperar que el conejo se recupere por sí solo y decir, no, bueno, todavía lo veo bien, ¿no? Porque ya a veces me ha pasado que les pasa y cuando llegan a consulta ya llegan con un conejo agonizando o con un conejo que ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque ya el conejo está prácticamente a morir. Entonces, siempre hay que revisar lo que ingiere el conejo y la cantidad de excretas todos los días. Así nos vamos a dar cuenta que mi conejo está yendo bien y que no les está incomodando ni le está fastidiando nada. Intestinal. El conejo, su sistema digestivo funciona mucho con la fibra. Mientras más fibra de mejor calidad le demos, su sistema va a funcionar mejor. Pero si yo le doy una baja calidad de fibra, voy a tener problemas. Y de hecho que no solamente paradas intestinales, vamos a tener problemas de dientes que se van a empezar a no desgastar, van a crecer, raíces dentales, problemas también de rinitis, por problemas de que el conejo no está consumiendo una buena fibra, problemas de oído. En realidad va trayendo un montón de consecuencias. Hace poco tuve un paciente que comía solamente un pienso X, digamos, porque no voy a decir el nombre, un pienso X toda su vida, y el conejo desarrolló un absceso en el oído, ¿no? Entonces, ¿por qué desarrolló el absceso al oído? Porque desarrolló un problema dental que derivó en un problema de oído. Entonces, es muy importante que dentro de la dieta del conejo haya fibra de la mejor calidad, y eso va a ayudar a que nuestro conejo dure un montón de años, y que luego no tengamos un problema de parada intestinal que no se pueda recuperar el paciente. No hay que esperar que el conejo llegue a su tercer día, cuarto día que no hace, no, el primer día que vemos un problema, inmediatamente comuniquémonos con nuestro médico, y si por a veces día no lo podemos llevar, que nos ayude a qué hacer hasta que lo podamos llevar, porque cada día un conejo cuenta, y si dejamos pasar los días, lo más probable es que el conejo termine falleciendo. No, lo que nosotros podemos operar como médico en mi práctica personal, solamente son los cuerpos extraños a nivel de estómago. La parada intestinal no se puede operar. Recordemos que la parada intestinal se debe a una falla del sistema digestivo, porque el sistema digestivo es llevado por nervios, los nervios que conducen el movimiento peristáltico del sistema digestivo. Entonces eso tú no lo puedes operar. Lo que tú podrías operar es un cuerpo extraño, ¿no? Por ejemplo, un conejo que no come fibra va a desarrollar, como te expliqué, un acicalamiento excesivo por la necesidad de fibra y comienza a arrancarse. Una bola de pelos. Exactamente. Todos los conejos, y yo creo que todos los que tienen conejos se han dado cuenta, a las heces van a botar pelos, ¿verdad? Encontramos pelitos. Va a haber momentos, en la época de muda quizás, te vamos a encontrar mucho más pelitos, pero si nosotros le damos el alimento apropiado, descartando otras patologías, le damos el alimento apropiado, el conejo va a botar esa bola de pelos. Y si a eso le añadimos una fibra de altísima calidad, buena actividad física, porque también un conejo obeso puede desarrollar también una parada intestinal. Entonces, es necesario que el conejo también tenga cierta actividad. A veces me llegan conejos que los limitan en un espacio pequeño, entonces ese conejo va a sufrir algún problema en algún momento, ¿no? Entonces, si fuera el caso, como tú me decías, que fuera un cuerpo extraño, se puede operar mientras el cuerpo extraño esté en el estómago. Si está en otra parte del cuerpo, raramente el conejo va a sobrevivir, porque el intestino es tan finito, es tan delgadito, que si uno operara eso, lo más probable es que eso se termine rompiendo o disminuyendo su lumen o su longitud. Particularmente yo he tenido éxito en estómago, pero en otra parte del cuerpo no, y si es una parada intestinal, hay que más bien activar el sistema digestivo, la parte nerviosa, para que empiece a funcionar y otra vez el conejo empieza a defecar. Y como te vuelvo a decir, el éxito en muchas de estas paradas intestinales son el aumento de fibra y la hidratación, y obviamente si hay una enfermedad secundaria de base, tratar esa enfermedad y de hecho que el conejo se va a recuperar. Claro, normalmente al día, dependiendo también del tamaño del conejo, de hecho que un conejo pequeño va a tener un volumen en función a la cantidad, más o menos así. Un conejo de 1,5 kilos debe de comer en promedio unos 120 a 150 gramos de heno por día. Más o menos es lo que debe de comer. Entonces,
a nivel de excretas voy a tener una cantidad casi similar, voy a tener un promedio de 100 gramos, 120 gramos de excretas. Si es un conejo de más peso, de 2, 3, 4 kilos, de hecho que también voy a tener mayor cantidad de heces, porque va en función a lo que el conejo ingiere en el día. Digamos que para un conejito de 1,5 kg, yo estaría limpiando su bandejita en promedio de 2 a 3 veces al día, una cantidad de unos 150 gramos, 120 gramos por día. Es lo que yo vería en cantidad, ¿no? Y un conejo más grande, de hecho, que es más, ¿no? Prácticamente al día puedo limpiar 2 o 3 veces porque la cantidad de heces es continua. Entonces, hay que acostumbrarnos, cuando tenemos al conejo, ver nuestra cantidad de excretas, ¿no? Ver cuántas veces al día limpio. Por ejemplo, si yo limpio mañana y noche una gran cantidad de heces, entonces debo esperar que todos los días sea lo mismo. Pero si yo al día siguiente empiezo a ver heces más pequeñitas, como yo digo, en forma de estrellita, porque cuando siempre les pregunto a los clientes, ¿cómo son las heces? ¿Redondas o en forma de estrellita? No, son como medias estrellitas, ya, ese conejo está teniendo un problema, ¿no? Entonces, y ese tipo de heces ya me está diciendo que hay un problema en el paciente. Entonces, inmediatamente debo comunicarme con mi médico y decirle, está pasando eso, porque no todos los pacientes van a desarrollar el mismo problema. Quizás la parada intestinal puede estar presente, pero el antecedente de enfermedad sea otro, ¿no? Puede ser hasta neoplasias y el dueño no. Como hace poco también me llegó una coneja con lo mismo, parada intestinal, pero tenía un problema de neoplasia. Entonces, eso es a lo que yo voy. Mientras más rápido nosotros podamos conectarnos con nuestros doctores y salvaremos a nuestros conejos. Y bueno, si son enfermedades que lamentablemente que por edad y por tiempo no se pueden curar, al menos le daremos la calidad de vida que debe de tener y que no sufra el tipo que le quede. Bueno, tan importante es todo lo que nos puede contar los veterinarios y nos quedaríamos horas de horas escuchándolos y quedándonos atentos a todo lo que nos puede decir, porque creo que lo más importante y lo que todos los papinejos queremos es conocer más sobre ellos y prevenir todas las enfermedades que les pueda pasar. Así es que si son nuevos a nuestro canal, no se olviden suscribirse y darle a la campanita para estar atentos a nuestros siguientes videos. Muchas gracias. Bueno, amiguitos, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Toda la información compartida es muy importante para poder dar una buena calidad de vida a todos los bebitos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes y así poder estar más conectados. Nos vemos en la siguiente. Besitos.